Calle 11, nuestra avenida alterna las desilusiones, abre hoy con dudantes, hablando no de la caravana centroamericana, porque creemos ya no es posible llamarla caravana. Eso es un éxodo, es desplazamiento masivo, forzado, en fin. A ver cómo califican los dudantes este episodio, y también hay que hablar de las pulsiones xenófobas que no solo corren por las venas de Donald Trump, sino también por las venas de algunos y algunas compatriotas. Luego nos vamos a hablar de animadores. Este es un brazo del cine, es probable que sea el origen del cine. Animación que en México está teniendo gran éxito. Estamos tocando la campana de los premios y hay que hablar con esos, los más jóvenes, que están siendo talentosísimos para poner al servicio del adulto las animaciones que pensábamos solo eran para niños. Después, aquí en estudio, José Manuel Cravioto, gran cineasta mexicano, el día de mañana presenta en el Festival de Morelia su segunda película, su segundo largometraje, Olimpia, un trabajo en rotoscopía extraordinario que habla justamente de ese talento que en México funciona y que hoy tiene tanto que ver con la pantalla. Para cerrar, una llamarada que no es de petate, sino de talento que perdura. Cortos, alguno de ellos sobre el Día de Muertos, que no puede perderse. ¡Comenzamos! Dudantes, buenas noches. Buenas aquí. Sí, Gabriel. Yo no sé si llamar caravana algo que me parece mucho más que una caravana. Sí, eso parece un éxodo, ¿no? O sea, hay que buscar a Moisés y el Mar Rojo abriéndose a la mitad. Eso no, creo que eso no va a pasar. Pero... ¿Lo del Mar Rojo sí. o lo de Moisés? No, mira, digo, ya muchos medios lo llaman éxodo, pero yo estoy francamente espantado. Espantado porque me encuentro, lo conversábamos porque tenemos conversaciones a tus espaldas. Y eso que mis espaldas tienen alas como las de Los Ángeles, caray. Y lo conversábamos hace un rato. Las cosas con las que yo me encuentro en redes sociales son espantosas, sí. La verdad. Hay un grado de rechazo que me preocupa, pero no me preocupa por los... no me preocupa específicamente por los 4,000 hondureños o centroamericanos. Me preocupa por la posición en la que nos pone. Me preocupa porque no estamos entendiendo quiénes somos y de dónde venimos. Te pregunto, ¿sí son muchos los xenófobos? O sea, bueno, los tengo todos yo en mi timeline, entonces. No, y yo también. Pero bueno, es más. Bueno, que aquí sus amigos, ¿eh? A ver, sí. Literal, muchos no son mis amigos, nada más me siguen, pues no sé, porque justo les caigo malo, yo creo. Pero sí creo que esto es un desplazamiento forzado. ¿En que te caigo? Sí, tú me caes muy bien. Yo pensé que muy mal. No habrá manera. Bueno, con esa risa no hay forma que me caigas mal. Me sorprendió. No, es desplazamiento forzado, ¿no? O sea, esas personas no es que estén migrando porque les vaya muy bien, pero quieran algo mejor. O sea, esa gente ¿te vas o te mueres? No hay muchas más alternativas, ¿no? Cuando ves a un niño de 8 años que le dice a su mamá, ahí vengo, ahorita voy al centro, y se suma a la caravana, es porque hay algo ahí. ¿Y por qué se suma? Pues porque al niño tenían años queriéndolo meter a la Mara Salvatrucha, y el niño dijo, de entrar a la Mara a caminar con estos compas, mejor camino con estos compas. Entonces, a ver, yo no alcanzo a entender. Si uno, déjenme regreso en el tiempo, cuando ustedes no habían ni siquiera nacido. 1988, 87, ya había nacido. Tienes éxodo, ¿no? de húngaros. 10 meses los húngaros salieron, se fueron a Europa del oeste, y luego tienes una marcha muy importante también, sí, de los alemanes, ¿no? De los alemanes del este hacia Alemania del oeste. Digamos, ese es el tipo de éxodo que yo tengo la impresión estamos viendo. ¿Cómo confundir eso con otra cosa? Bueno, y la segunda es, ¿por qué ese éxodo mereció el aplauso y está mereciendo el repudio de algunos? Y yo creo que tiene que ver con el color de piel, y eso está súper cabrón. Porque cuando recibimos a los españoles, cuando recibimos a los argentinos, cuando recibimos a los chilenos en las dictaduras, no se mencionaba, al contrario, les abríamos los brazos y decíamos, vengan porque la están pasando muy mal. Como estos parecen mexicanos. Estos parecen mexicanos, pero justo el mexicano no se da cuenta que está discriminando a alguien que es muy parecido a sí. A ver, yo quiero déjenme jugar al abogado del diablo 30 segundos, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las cosas por las que te insultan o me insultan a mí cuando digo bienvenida a la caravana, ¿no? Entre otras cosas dicen, no, bueno, sí, pero entrar así, hombre, ¿no? Es ilegal. ¿Cómo querían que entrara? Sí, no. A ver, el presidente de la República, el señor Enrique Peña Nieto, les pidió que trajeran pasaporte.
Pero ¿quién tiene pasaporte? Olvídense, en Honduras, en Chiapas. Bueno, hay un anuncio de la Coparmex que a mí me gustaría poner sobre la mesa, que es, vamos a pedirle al presidente Peña Nieto que firme un decreto antes de irse de exención impositiva para las empresas que contraten extranjeros. ¿No? Que decía además también la Coparmex, solo para ponerlo sobre la mesa, es, no es cierto que no hay trabajo para todos. Hay muchos lugares del país donde nosotros tenemos listas esperando que venga alguien a querer trabajar. Y no quieren. Y no quieren. O sea, lugar para estas que 6,000 trabaje, personas hay. habría. Y además no nos hagamos tontos. Dos cosas. La primera, no es cierto que México no tiene para darle de comer. México tiene para darle de comer salud, educación, seguridad a ellos y a todos los mexicanos. Que muchos mexicanos no lo tengan es culpa de las políticas públicas de los gobernantes, no de que el país sea pobre, tan pobre como para no tener. Ahora, estamos en una época de esas donde te defines como individuo, ¿no? Amigo de Isel o enemigo de Isel. ¿No? A ver, Sean mis amigos. para decirlo con puntualidad, pues mira, te colocas del lado de Donald Trump, mentiroso sin remedio, que dice que hay terroristas del Medio Oriente colados en Mara esa marcha, Salvatruchas. Mara Salvatrucha. Que por cierto, los te maras colocas- se tatúan la cara y no esta gente. No hemos visto una sola foto de personajes así. Te colocas del lado del bronco gobernador de Nuevo León, que más Tu parecido amigo. a Donald Trump no podría haber en este país, ¿no? Exacto. Te colocas del lado de la tía Juanita, que nada más no entiende nada, pero cómo habla de los honduritas con desprecio, ¿no? Sí. O te colocas del lado del México que ha abierto los brazos, ¿no? El de Lázaro Cárdenas recibiendo... Pues yo en prefiero efecto, seguir abriendo los brazos, y no porque Punto. sea inmigrante, Punto. porque es mi postura ante la vida. Pero quiero hacer un pequeño detalle y regresar a lo de la Coparmex, porque ahí sí hay un punto. Yo no sé si estoy de acuerdo con la exención impositiva para que contraten a los extranjeros. Explico por qué. Bienvenidos todos, que les den visa de trabajo y tengan la oportunidad de formarse en la misma fila que me formo yo y te formas tú Claro. para pedir trabajo. Sí. Y compitamos honestamente. No que resulte es que el empresario tiene exención impositiva y Y por por eso ahora solo vas- va a contratar Sí, extranjeros. es un poco demagogia que esta caravana está funcionando para eso. Ahora, yo no tengo muy claro qué va a hacer el gobierno mexicano, porque, a ver, esto de cerrarles la puerta en la nariz en el puente Rodolfo Robles fue una charada, ¿no? Es decir, habiendo un río, hombre, le hicieron la puerta del puente y ocurre lo que ocurre con cualquier fluido, incluidos los éxodos. La gente se metió al río, llegaron, ya están hoy, siguen avanzando, siguen avanzando. En la Ciudad de México entiendo que aquí Amieva los va a recibir diciendo Ciudad de México, ciudad santuario. O sea, que aquí van a tener un lugar donde reponer fuerzas, qué donde... chido, hasta me puse No, chinita. no, ya va hacia adelante. Incluso puede ser que sean alcaldías, santuario, que ya están colocando los albergues. Ahí, la verdad, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nayeli Ramírez, está haciendo un papel extraordinario. Pero de ahí van a seguir. Lo del Bronco no me preocupa porque no se ha enterado. Nuevo León no tiene frontera con Estados Unidos, o sea que no creo que pase por ahí. Pero ¿qué va a ocurrir cuando lleguen a la frontera? ¿Les diremos no se vayan, aquí los protegemos? ¿O les diremos ahí arriésguense? ¿O qué va a hacer Trump? Si ¿dónde va a acabar esta historia? Bueno, no van a pasar, no Sí. van a llegar a Estados Unidos, eso es un hecho, y entonces... No la- van a llegar, son 3,000 kilómetros, te puedes cruzar por miles de lados, hombre. Es más, no es líquida como el Suchiate, pero es muy fácil de acceder. Mira, yo creo que la mayoría no va a pasar. No, Eso y es. menos así, como una horda, como entraron aquí. No, eso no va a pasar. Eso en no va a Estados pasar. Unidos. Entonces, la verdad es que miremos la cosa con frialdad, con responsabilidad y con solidaridad, por el amor de Dios. Se van a quedar aquí, punto. Y Ya. muchos de ellos se van a quedar aquí, pero también hay un montón de haitianos que se quedaron aquí, y no son ni ladrones, ni drogadictos, ni violadores, ni... Por favor. Pero además justo ves la solidaridad de la gente en Chiapas, ¿no? Que los reciben con banda o que les van dando comida. La gente más humilde de este país, que apenas tiene para comer, que sabe lo que es migrar, porque ellos han migrado, porque sus parientes han migrado, son quienes los están apoyando y los están aplaudiendo. Quienes estaban en las redes sociales es bien fácil decir, ¿quieres a los migrantes? ¿Por qué no lo invitas a tu casa? O sea, es como, vato, con eso no se resuelve el problema, ¿no? Y es como, a ver, simplemente, ¿ya viste las fotos de los niños? O sea, Son muchos niños, ¿no? O sea, yo sí veo una Muchísimos población niños. infantil muy grande allá. y me parece, no sé, la gente es mala. O sea, ¿en qué momento eso te parece? De verdad, ¿en qué momento Podrida dices- el alma. Total y absolutamente. O El sea, ambiente ¿cómo ves Trump ya nos esas coló fotos? las entrañas. Creo que siempre lo tuvimos y con esto nos salió a relucir. Ahora, explícame algunas regiones del país, porque, no sé, alguna región en México seguramente no fue fundada por migrantes, no encuentro ninguna, pero la voy a encontrar. Tijuana, welcome to Tijuana, no hay una ciudad
más mezclada. O sea, ahí está Baja California y junto tienes a los gringos que entraron y una población sinaloense enorme. Ahorita y, ya en fin, haitianos. Chinos en Mexicali. Es decir, digo, más mezcla racial, identitaria no hay. Y está Tijuana bien alebrestada, ¿no? Sí, literal, yo tengo un amigo que es de Tijuana y me enseñó así su timeline de Facebook de gente de Tijuana mentando madres contra los migrantes y es como, chavos, aquí todos somos migrantes, o sea, de verdad en esta ciudad tú, el último yo. que cierre la puerta. Exacto, y todo el mundo en Tijuana tiene parientes al otro lado, o sea, es como, piensa un poquito en tu historia, piensa un poquito y sé solidario, o sea, ahí creo que... Yo creo que la clave está en no echarle la culpa a quien no la tiene. Quiero regresar a esto. No es verdad que no tenemos para México. Exacto. México tiene para muchos años. Si no lo estamos repartiendo adecuadamente, no es culpa de los hondureños ni de nadie que venga a este país a buscar trabajo. Sí, ¿no? Ven a Enrique Peña Nieto antes de irse, ya se va bien prontito, Como en 5, 4, 3. pues diciendo... Si no es que ya se fue y no nos hemos dado pero, cuenta. a ver, yo sí le agradecería que se despidiera no con el gas lacrimógeno, sino con una amnistía, justamente, y con un abrazo solidario para los centroamericanos. Está en su poder, ¿eh? O sea, yo la verdad no le encargo ahorita al próximo presidente López Obrador que tome responsabilidad del Aunque el tema. próximo presidente ha le dicho toca. aquí tendrán visas de trabajo, ¿no? Pero, Sí. a ver, sí le tocaría, ¿no? Claro. ¿Por qué no lo ha hecho? Claro que le tocaría. Nos convertimos en el muro ya, según las cifras, desde hace algunos años. O sea, sí realmente nosotros hemos deportado Nosotros somos el muchos muro. más centroamericanos que en otras épocas, ¿no? Entonces, sí somos ese muro que además de no solo es una pared, este muro es violencia, son violaciones, son agresiones, son desapariciones contra los migrantes. Y además, ¿no? ¿saben qué también? Digo, mi columna de esta semana en el Heraldo se llama Nosotros el muro, justamente. Estamos haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos, nos llenamos la boca diciendo que nos maltratan y ahora en serio les vamos a hacer el trabajo Es sucio. el cadenero del antro. Ahí está. El cadenero del antro es como el que está fuera del antro, pero amigo del dueño. Pero O por literal, lo menos eso le hace creer el dueño. Pues como dijiste al principio, cada quien sus amigos. Oye, yo me estoy amigando ahora. ¿Será que me hace falta ánimo? Con los animadores. Muy bien. Este es un país que tiene gran cine, ya de eso no hay duda. Y uno de los brazos del cine, por cierto, muy original, son las animaciones. Yo me eduqué con la caricatura. yo también hasta Todos, la ¿no? fecha. Y hay caricatura de todo tipo, ¿no? Discúlpame. Sí. En fin, estoy hablando de la AAA, de la XXX, pero hoy vamos a hablar de la AAA porque Ok. me junté con varios animadores que están tocando la campana, premio tras premio. Vamos a hablar con ellos y luego nos vamos a hablar con José Manuel Cravioto, gran cineasta mexicano, jovencísimo, 2 obras maestras. Olimpia, que está mañana en el Festival de Morelia, y antes el Mexican Gangster, la vida de Alfredo Ríos Galeana. No se la van a perder. Estoy seguro, después de escuchar la conversación que tenemos con este hombre. Cerramos y vamos a la calle con los animadores. Lo tengo todo, papi. Lo tengo todo, papi. Tengo fly, tengo party, tengo una sabrosura. I went around your way. I went around your way. I went to 182nd and Audubon. Just the other day, got my cookies on my side. You riding, you rolling, cruising down the avenue. But papi, you keep blowing all that tigerazo in the air. Blocking me, you blocking, and I'm just trying to get to Broadway. You jocking me, you rag boots and all. I gotta walking tall. Jimmy Judy, sauce in the hood, Dominican girls, you know what's good. Tengo todo, papi. Tengo todo, papi. Tengo fly, tengo body, tengo una sabrosura. Ay, mamá. Papi, ¿usted me oye? Ay, no tengo número. ¿Usted está loco? Ay, por Dios, mira esa vaina. Mira esa vaina. Oh, no. Me mata el novio. Bueno, este jueves, como lo prometimos, la calle se pone a hablar de cine, y no de cine en abstracto, sino concretamente de la industria de la animación. Y estoy con quienes pues están formando parte de este boom que ha colocado a México en buen lugar con las animaciones. Les doy la bienvenida. Simón, me da mucho gusto. Daniela, muchas gracias. Mara, gracias. César,
cómo están. Pues a ver, primera pregunta. ¿Cómo distingo entre industria del cine e industria de la animación? ¿Son lo mismo o son primas? Bueno, históricamente sí aparecen más o menos al mismo tiempo. La animación se dice que es precinematográfica, es decir, que inventó posibilidades de ver imagen en movimiento antes. Si no, son procesos paralelos, son formas de producir instituciones, festivales, son estructuras de difusión, de producción que son más o menos similares. Luego, a nivel de diferencia, pues cine captas imágenes reales, en tiempo real, animación fabricas el tiempo, es decir, que pasas horas fabricando segundos. Un animador está contento si al final de su día de trabajo fabricó 2 o 3 segundos. Pero a ver, siempre se ha visto un poco la animación como el hijo chiquito del cine. Es decir, la animación es lo que hacen los niños, o lo que le gusta a los niños, películas para niños. Y entonces de pronto sale una película que los niños los asusta, voy a pensar en Ana y Bruno, y resulta que dicen, no, es que es para niños, pero no es para niños. A ver, ayúdenme a despejar esto. ¿Es infantil la animación? No, en absoluto. Hay animación infantil, hay animación experimental, hay animación que es parte del cine, ¿no? Como una herramienta del cine también, y hay animación que se utiliza para arte, para moda, para muchísimas cosas más, inclusive como para cosas más publicitarias y informativas. Y ahora con realidad, César. Sí, yo lo que le digo a mucha gente es que la animación no es necesariamente un género del cine, sino la animación es una manera de hacer cine. Entonces puedes hacer cine de terror, cine para adultos, cine para niños, cine experimental, cine corto, con la técnica de animación. Y así como en el cine las maneras de acercarse al medio son de muchas maneras, dependiendo del director o del equipo de trabajo, en la animación pues puedes tener pues cine comercial, que es para las masas, digamos, y que a todo el mundo le va a gustar, y también cine de nicho muy chiquito, que se verá en festivales chiquitos de cualquier parte del mundo, y lo verá una sala de 50 personas y será para ellos, pues, pero digamos que la animación, con la animación puedes realmente atacar cualquier género, no es en sí un género. Decía Simón que lo que se vuelve distinto es en la manera como se hace. Y es que en efecto la talacha o la artesanía tiene otra dinámica. A ver, ya en el momento de facturar, de fabricar la animación, ¿cuál es su diferencia principal? Pues bueno, también como lo menciona César, hay muchas maneras de atacar la técnica también, ¿no? Digamos, está la animación 3D, animación 2D tradicional, y dentro del mundo del tradicional puede haber una infinidad de técnicas, pues. Entonces, para empezar, también hay un lenguaje visual, ¿no? Una técnica visual que corresponde a la narrativa y a la historia, y que trae consigo todo un proceso de producción, ¿no? Entonces, puede ser justamente desde el proceso del rotoscopio, ¿no? Que implica grabar y tener un material previo y después aplicarle un tratamiento gráfico, por decirlo de alguna manera, o todo lo que puede implicar un proceso de preproducción de una película de 3D, ¿no? Y que podría ser modelados y todo el esqueleto o el rig para poder animarlo después, o el stop motion, que implica producción de escenarios y de marionetas, en fin. Entonces cada pieza tiene un proceso muy específico y muy particular que depende también y que influirá en la narrativa de la historia. Simón, Pixar, por ejemplo, lanzó la industria con Toy Story y fue un boom en cine.
Esa es la historia reciente de Estados Unidos. En la historia mexicana, la animación está en este momento viviendo uno de sus mejores momentos. ¿Por qué? Tenemos mucho talento, tenemos mejores historias, porque la técnica es mejor. Es decir, casi me atrevería a decir que estamos viviendo un momento Toy Story en México. Sí, por varias razones. Primero, conocemos algo nuevo, es que ya hay gente adulta que crecieron con animación. Entonces, son nuevos tipos de espectadores que tienen una apertura y un conocimiento de la animación. Luego, yo creo que para hablar de México, México tiene una cultura gráfica muy fuerte, una cultura plástica, artística muy fuerte. Entonces, naturalmente se aplica a la animación, digamos. Además, la animación tiene una ventaja, es de poder empezar con herramientas, las herramientas se democratizaron mucho. Entonces, hacer animación lo puedes hacer de una forma muy sencilla desde tu casa, tu cuarto, el cuarto de la azotea, ya no se requiere muchos aparatos. Yo creo que de lo que podríamos hablar es el gran esfuerzo que hubo para difundir animación, y a través particularmente de la fabricación de festivales. Eso fue realmente muy visible, el Cotaut en Querétaro, Animasivo aquí, y varios otros que voy a olvidar, y perdón por los demás festivales, pero Locomotion, no sé si quieren agregar uno. Cotaut. El Cotaut. Sí. Entonces, eso hubo un gran esfuerzo para poder presentar la animación. Entonces, ahí ves una cantidad muy grande de pequeños productos que tienen mucha personalidad. Yo rescataría eso de México, es una diversidad y una identidad gráfica muy peculiar. Tú estás en la punta, en la vanguardia de las distintas técnicas y déjame preguntarte por una de ellas, realidad virtual. Se viene también hay un boom muy importante en materia de realidad virtual y la verdad la proximidad con la animación es cada vez mayor. ¿Estás viendo talento en México? ¿Estás viendo obras en México, piezas relacionadas con la realidad virtual que te hayan llamado la atención? Pues mira, yo si acaso englobaría la realidad virtual dentro de un mundo que no es necesariamente bueno, pero yo lo metería como dentro de animación expandida, que sería como la manera de presentar animación dentro de nuevos soportes, ¿no? Y que generalmente tienen que ver mucho con la inmersión, ¿no? Con que te sientas inmerso en el mundo de la animación. Y eso es algo muy interesante porque por un lado es muy seductor para toda la gente que trabaja en crear contenidos gráficos y en movimiento, pensar que una obra tuya puede envolver a la persona totalmente, ¿no? Y es muy bonito para la gente que hacemos animación. Y para el público también es algo muy seductor como de repente pensar que puede interactuar con contenidos que hasta ahora solamente lo ha hecho a través de la pantalla. De repente que su cuerpo, que se sienta una interacción más directa, ¿no? Y recientemente estuvo en México Carne y Arena, que es esta pieza de González Iñárritu. Y ahí quería preguntar un poco si hay como fertilización cruzada de lo que se está haciendo en otros lados en el mundo con México, si vamos a la saga, si estamos en el corazón de lo que está pasando. No sé, yo siento que mucho. Sí, que estamos ahí. La verdad es que creo que con todas estas maneras de comunicarnos que tenemos ahora, que son tan inmediatas, no sé, Internet, por ejemplo, es bien fácil saber qué están haciendo del otro lado del mundo y qué calidad tiene y cómo se está haciendo. Entonces, creo que ahorita como que hay una homogenización de técnica grande y entonces, sí, visualmente las cosas son distintas porque se hacen en lugares diferentes, pero técnicamente y en términos de calidad las cosas son equiparables totalmente. Y hay un reconocimiento de los autores de México en el mundo, es decir que, por ejemplo, en el último festival de Annecy, que es el festival histórico y más importante en animación, había varios mexicanos presentes. Luego el interés también de la animación es que es muy versátil. Se puede aplicar a muchos proyectos. Una cosa que no mencionamos, pero es contenidos para museos también. Tiene una dimensión pedagógica también la animación. Es una forma de poder juntar varios materiales
textos, fotografías y de repente meterlos en un mismo cuerpo. Ustedes dos están vestidas igual porque son parte del mismo equipo. Flamingas se llama eso. Flaminguettes. Flaminguettes. A ver, ¿qué es lo que hace Flaminguettes? Bueno, somos un dúo creativo que se dedica a hacer dirección. Hacemos... ¿Eso es como un dúo dinámico? ¿O Ándale, okay. exactamente igual. Y entonces hacemos dirección de video, hacemos dirección de animación, también hacemos diseño gráfico. Y pues lo que hacemos es trabajar en equipo, como dos cabezas que se vuelven una, haciendo proyectos visuales. Para cualquier cliente, no solo para el entretenimiento. No. Y creo que es un poco también la realidad de estos estudios de animación que hemos, o sea, que esta generación ha ido formando, ¿no? Como estudios independientes y pequeños estudios autorales de animación en México, que necesitan este balance, ¿no? Necesitan este balance entre las piezas autorales y lo que uno produce a manera personal y el trabajo comercial, ¿no? Que el trabajo comercial, como bien se decía, pues la animación tiene muchas salidas, ¿no? Y entonces podemos trabajar en un museo, como podemos trabajar para el ámbito comercial o para el ámbito educativo, ¿no? Entonces, ese es un equilibrio que ha mantenido a flote mucho de la nueva escena de la animación en México. Las aeronaves son máquinas complejas hechas de miles de piezas. En México, el diseño, manufactura y mantenimiento de estos componentes con alto valor agregado se ha cuadruplicado en las últimas décadas. Estamos en la Escuela Superior de Cine. Simón, tú estás por abrir justamente una licenciatura en animación, abre ahora en enero. Entonces, a ver, haznos el comercial. Primero, ¿hay suficientes vocaciones como para querer entrar a una licenciatura? Y luego, si cursa uno esta licenciatura, luego va a tener trabajo, ¿es fácil tenerlo? Flaminguettes les va a dar chamba, llamar con César les va a dar chamba. Pues hay mucho interés y hay mucha necesidad de formar también personas para trabajar o en estudios o en industria, porque hay una demanda muy fuerte, hay una necesidad fuerte. En los últimos 10 años yo sí he visto cómo se ha diversificado mucho pues la gente que está trabajando en animación. Por ejemplo, hay gente que está en la parte de educación, generando carreras y formando estudiantes, que ha sido algo bien importante, porque mi generación al principio, pues nosotros aprendimos solos, ¿no? Los primeros 5 años fue pues nuestra carrera de animación, trabajando y pasándola mal, ¿no? Y ahora, pues los estudiantes que llegan, pues ya llegan formados, ¿no? Ellos se ahorraron 5 años de estar como en la prueba y el error y ya están listos para ser pues grandes directores y explorar su camino. Ok, sacamos. Pues nos despedimos. Mensaje final, César. Mensaje final, Daniela Mara. Bueno, no sé, yo diría que la situación de la animación en México actual es sumamente emocionante y que estaría increíble que más gente se uniera para que hubiera cada vez una industria más fuerte y grande. Creo que, bueno, nosotros que no tuvimos la oportunidad de estudiar animación, que somos otro tipo de profesionales que se enamoraron de la animación y decidieron entrar ahí. Yo soy comunicóloga. Okay. Mara es diseñadora, César es comunicólogo y Simón es un artista visual. Y que nos enamoramos de la animación después, ¿no? Y nos dedicamos a ella. Estamos viendo cómo la gente que sí está aprendiendo animación desde la carrera trae una fuerza y un ímpetu increíble. Entonces creo que está súper padre eso. Quizás también para agregar algo, la cuestión de la formación en animación, ya hay no nada más hay una necesidad en México, pero hay una necesidad internacional. Ya se ha empezado a ver intercambios con estudios de Canadá, de Estados Unidos, que vienen a buscar talentos aquí, ¿no? Que ellos mismos no generan lo suficiente de trabajadores para su propia industria. Entonces hay una necesidad muy grande de también formar alumnos y futuros trabajadores en México
y para el continente, digamos. Estamos en una época donde el desafío principal es poder comunicar de la manera más eficiente, más emotiva, tocar al otro, y sin duda la animación es una vía privilegiada para lograrlo. No saben cuánto les agradezco, cuánto me entusiasma ver estos logros de la industria mexicana, y bueno, pues que muchas flores florezcan. Muchas gracias. Regresamos a estudio. Gracias. ¡Nos están agarrando! Hoy estoy de fiesta en Calle 11. Uno de los cineastas más aplaudidos y más apreciados por mí está hoy aquí sentado. Simón Cravioto, me da muchísimo gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, muy contento de estar aquí. Oye, pues vamos a hablar de una película que se presenta mañana, una película tuya que se presenta mañana en Morelia. Me tocó por suerte verla al aire libre. Me acordé de aquella vez que iba uno en coche y veía el cine en autocinema. La película Olimpia, una película en rotoscopía que denuncia qué ocurrió en octubre de 68, pero que al mismo tiempo es como una visión de futuro con respecto a lo que puede ser el cine mexicano. Te ruego un poco que nos cuentes la historia de Olimpia y que le hagamos propaganda para lo de mañana. Sí, básicamente era un tema que me interesaba el 68, pero con el movimiento estudiantil, saber qué había pasado. Me gustaban mucho las historias que se contaban en los libros, en las películas, y más tarde historias que me contaron mis maestros del CUEC, que son quienes filmaron la película. Fueron historias de viva voz que me iban inspirando y decía, bueno, todas esas historias que no necesariamente son los líderes políticos, que si fue Díaz Ordaz, que si fue Echeverría, que si fue la CIA, que si más como social, ¿no? Decía, sí, pero ¿qué pasó con todas esas historias que están alrededor en los libros, en la poesía, en la música? Creo que los estudiantes de esa época había mucha inocencia, creo que había interés en que hubiera un país donde por fin había alguien que levantaba la voz y decía, oye, no somos niños, somos estudiantes y pronto vamos a ser adultos. Y el gobierno no nos va a poder tratar, no nos tiene por qué tratar así. El personaje principal es una mujer, una chica inspirada en Alcira, aquella poeta uruguaya. De hecho, hay un poema suyo ahí alrededor. Pero en realidad tú dijiste no, tiene que ser una chica de la Ibero que se junta con un chico de la UNAM y de pronto se produce ahí un milagro. A ver, este personaje es muy potente. ¿Cómo surge en tu narración? Bueno, ficciosa, pues. Claro, sí, lo que hice fue tomar esta historia que tiene sus tintes de leyenda, de la historia de la poeta uruguaya Alcira. Y realmente se encerró en un baño durante la toma. Se encerró en un baño, que en niveles de ficción es difícil llegar a decir que se encerró en el baño por su voluntad. No lo dudo, pero para la ficción era un terreno difícil. Yo lo adapté a que es una estudiante realmente de la UNAM de Filosofía y Letras. De hecho, el poema no es de Alcira, es de Elsa Cross. Es un poema de Elsa Cross, el que se lee ahí. Y a mí, como la historia de Alcira, me ayudó a inspirarme y llevarlo a otra cosa con los personajes. Hacer un ensamble que se contara de manera coral con historias inspiradas en personajes reales. Y luego haces el cruce entre politécnicos, UNAM, escuelas privadas, porque sí, en efecto, se dio una fusión de clases que está ahí como un tema que te preocupa. Sí. 68 como esa mezcla de clases. Hay un estudiante ahí que es el personaje de Hernán, que lo interpreta Daniel Mandoki, que el personaje es un estudiante del Politécnico. Yo quería que hubiera una carga hacia el epicentro que fue la UNAM en el movimiento. Definitivamente también yo como egresado, como UNAMita, me interesó darle este punto de vista que para los que... A mí no me tocó estar en Ciudad Universitaria, me tocó estar en la Colonia del Valle, en el antiguo CUEC,
pero sé que la universidad es un lugar, es un epicentro de ideas, de energía, y quería que estuviera en la película. Este personaje del Politécnico, quería hablar yo de alguna manera, incluirlo, porque en el Politécnico fue de los lugares donde más sangre, aquí a unos metros, de donde más sangre se derramó en enfrentamientos que hubo con la policía y estudiantes atrincherados, que sí decidieron tomar las armas y defender el casco de Santo Tomás. Ahora, le pones un padre que con el transcurrir de la película uno descubre que es un militar, pero no es un militar, digamos, cosificado, artrítico, como podría uno imaginarse cuando uno trata estos temas, sino es un militar humano preocupado por el hijo, que no sabe cómo rescatar al hijo, de lo que él sabe es el barranco. Sí, me tocaron dos líneas para tener esa inspiración con esa historia, las que me inspiraron. Una fue mi papá. Cuando yo era joven, adolescente, le preguntaba, oye, ¿qué pasó en el 68? Antes de entrar a la UNAM y todo, yo le decía, oye, ¿qué pasó en el 68? Cuéntame. Me dijo, bueno, yo comencé en el 68, pero tu abuelo, mi abuelo era general, ya retirado, tu abuelo mi abuelo le prohibió salir a las calles e involucrarse en el movimiento porque algo olía. Había algo en el ambiente que mi papá me explica que algo sabía que no estaba bien y podía terminar mal. Entonces le prohibió, no tuvo que encerrarlo como en la película, simplemente decirle, no sales, como en esa época. Y por otro lado me tocó hace pocos años trabajar un proyecto con militares, con el ejército para algunas cosas publicitarias. Y me tocó ver a los jóvenes soldados, comandantes, a los coroneles, y son seres humanos. La no imagen, me digas. Claro, la imagen que nos ha tocado en la última par de sexenios es de esta complejidad acerca de los temas hacia donde va el ejército. Por eso también hay un pequeño gesto en la película de hablar de los jóvenes militares que les mandan a entrar a agarrar a otros jóvenes. Pero sí hay una mirada del ejército en Olimpia que corresponde a la mirada que hoy tenemos del ejército. Es decir, yo no pude dejar de verlos y ver a los militares hoy cubiertos cuando recorren las playas mexicanas y están hiperarmados y no sabes si hay un ser humano allá atrás o un monigote. Es decir, sí hay un ejército muy, ¿me permites la palabra canijo? Que corresponde a nuestra época. Sí, es un poco duro. Yo me lo he cuestionado mucho acerca de cuál fue mi postura. Por eso hay un par de guiños en la historia en la cual quiero ver a un par de seres humanos ahí detrás de ese uniforme de los cascos, un par de jóvenes, un joven que decide que tiene que apresar a otro y a la mera hora no lo hace, porque de verdad te lo digo, me tocó estar con varios días o varias semanas conviviendo con soldados de todos los niveles y son gente que está trabajando, que está ganando el pan para llevar la tortilla a la casa y son seres humanos como cualquier otro que están cumpliendo con su deber. Es una posición compleja, ¿no? Humaniza, sí. Y por eso la película no es una película sencilla, ¿no? En su narrativa. Ahora, tenemos que hablar de la técnica, ¿no? La rotoscopía, que es una técnica muy antigua en el cine, ¿no? Tan antigua como Melé, ¿no? Sí, es una cosa... Y ahora está ganando lugar. Entiendo que más por razones económicas que artísticas. Vamos a hablar de la rotoscopía en Olimpia, pero antes déjame irme a corte. Tengo una pieza de Llamarada, que acabo de entrevistarlos ahora en el segmento Calle. Es un corto que llaman ellos el Jardín de las Delicias y nos sigue remitiendo a esta capacidad que está viendo en México para producir animación, donde pues tú ahora eres un exponente distinguido después de Olimpia. Vamos a corte y regresamos a Calle 11.
Segundo día, 20 de septiembre de 1968. Los últimos estudiantes fueron sacados de la ciudad universitaria y los han ido trepando a camiones verdes. Y les pegan. ¡Muévanse, cabrones! ¡Camina! ¡Muévete, cabrón! Empezamos con José Manuel Cravioto. Dejamos en suspenso la técnica. La historia de Olimpia es extraordinaria. Hay que decir que es Olimpia por el Batallón Olimpia, también por los Juegos Olímpicos. Pero parte de lo que mañana en Morelia va a llamar la atención es el estilo. Y te provocabas un rato, ¿es un estilo elegido libremente o es porque la rotoscopía te permitía hacer una película más barata y al mismo tiempo igualmente eficaz? Sí, es paradójico porque tendría que ser una película más, más cara de que una película normal mexicana, pero hacer esta película con la ambición que yo tenía de ver las calles, las marchas, la recreación de la época, también hubiera sido más caro en términos de ficción. Sí, imagino una escenografía, regresar a finales de los años 60, los coches, las calles, la publicidad, los vestuarios, era una cosa muy complicada. Correcto, sí, habría que preguntarle, no tengo el dato, pero por ejemplo ahora que Alfonso Cuarón filmó aquí unas cuadras y cerró las calles, ¿cuánto habrá costado para reproducir el 71? Si existen para lograr esa, y no digo que sea imposible, para lograr ese esquema de producción, es tardado, es complicado y hay un esquema de financiamiento al cual tienes que diseñarlo y quizás puede tardar años. En este caso, como yo quería hacer una película que tuviera como algo más de la inmediatez, de poder sentir a los jóvenes, esa vibra, esa intensidad, pero tenía todo el tema de lo caro, dije, bueno, si yo quiero una película como El Grito, así de intensa, de lo que estamos viviendo, de lo real, ¿por qué no meto el grito? ¿Por qué no meto a mis personajes a vivir en El Grito? El Grito es este documental que tus antecesores tomaron, ¿no? Hicieron tomas a lo largo del movimiento y luego se quedó medio hecho pedazos ese material, ahora se restauró por parte de la UNAM y tú lo que hiciste fue como aquella película de La Rosa Púrpura del Cairo, ¿no? Que los personajes entran a escena, metiste a tus personajes a vivir El Grito. Exactamente. Sí, aunque al final El Grito no son más de 15 minutos de la película dura 85 minutos. Los otros 70 minutos los fuimos a filmar a Ciudad Universitaria, en el mayor del material, y lo filmamos. Y El Grito forma genera este contexto en el cual los personajes viven y en el cual podemos ver las calles, insurgentes marchando miles de personas con un rector. El Zócalo, Exactamente. ¿no? Los Judas, el gorila de Cueto, en fin, todo eso puesto ahí. Ahora, tienes ahí que explicarnos qué es la rotoscopía. Es decir, hoy tenemos esta
película formidable de Van Gogh, justamente hecha a partir de sus cuadros. Bailando con Visir, esa es Vals con Visir. Vals con Visir, ¿no? Que es esta otra como gran hit de la rotoscopía. Está ganando fuerza y en México metiste una horda inmensa de jovencitos en esta ruta. Háblame de esos muchachos, ¿qué es lo que tienen que hacer para producir una película con esta técnica? Claro, la técnica básicamente es que cada fotograma, ya sea a 24 cuadros por segundo, 12 cuadros por segundo u 8, como es el caso de Olimpia, que tiene una razón de ser porque hacer menos cuadros también requería menos cuadros que dibujar. Básicamente es dibujar cada cuadro de la película encima de él. ¿Qué dibujar con un plumón o con computadora? Yo originalmente quería que fuera a mano, pero terminó siendo digitalmente en Photoshop. En Photoshop. Les entregamos un archivo a cada uno de los alumnos donde tenía aproximadamente cientos o cerca de 1000 fotografías para dibujar cada uno encima de estas fotografías y poderlo volver a subir a la edición de la película y al final hacer una animación. Como dices, de las películas famosas está Vals con Bashir, está Van Gogh recientemente, pero realmente las que me inspiraron más fueron quizá Scanner Darkly y Waking Life, que son del mismo director, que son de Richard Linklater, director americano, al cual admiro mucho. Y las pistas que estaban ahí, como Vals con Bashir, es que había algo político. Entonces también, seguramente así es la inspiración, había algo político que me decía que la rotoscopía era un buen camino para expresar. Básicamente yo quería que hubiera una capa en la cual... Hay algo de cómica, hay algo de caricatura política. Sí, es cierto. Yo quería que hubiera una capa, yo necesitaba una capa en la cual tú no estuvieras viendo actores, que tú no estuvieras viendo decorados, que tú no estuvieras viendo qué me quedó bien o no recreado, sino que al entrar en la convención de una animación, casi que apelando a un funcionamiento infantil del cerebro de la como sociedad moderna, que al entrar en la convención de una caricatura, tú dejas de lado muchas otras cosas de tus prejuicios, ¿no? Necesito aprovechar los últimos poquitos minutos que me quedan para hablar de tu película previa. Alfredo Ríos Galeana es uno de los personajes más interesantes del crimen mexicano. Lo acusaron de haber cometido el mayor número de asaltos bancarios en la historia. Más de 102, decía Arturo Durazo, la semana siguiente que la portada de Proceso mostró su casa de descanso en Acapulco, aquel Partenón. O sea, Alfredo Ríos Galeana como un asunto de propaganda para lavarse las manos y a partir de eso el gran bandido. ¿Cómo lo descubriste y por qué decidiste hacer una película sobre él, que es tu ópera prima y es la que te lanzó al éxito que tienes hoy? Pues sí, la película se llama Mexican Gangster y toma esta historia de Alfredo Ríos Galeana, que está realmente basado en un cortometraje que hice yo estando en el CUEC y cuando Alfredo estaba todavía prófugo de la justicia en Estados Unidos. Entonces a mí me interesaba mucho esta figura del que está prófugo, quién sabe dónde está, y que había generado una serie de, ¿cómo decirlo?, de logros criminales en la época de los 70s y 80s, con un entrenamiento militar, que además le gustaba la bohemia, que era un enamoradizo estilo del cine mexicano de los 50s. En la noche cantaba en palenques como el Charro del Misterio y el día robaba y además robaba bancos y además cobraba en la nómina del baremo, o sea, del cuerpo de policía. Sí, digo, sí era un personaje. Lo que pasa es que yo crecí con las películas de crimen americanas y yo decía, se le quedan cortos 10 películas a este cuate, ¿no? Hay que hacerlo, ¿no? Si yo hablo de Cravioto tomo distancia, pero si hablo de José Manuel me acerco. Tú lo llamaste Alfredo. ¿Quiere decir que lo conociste? No. ¿Nunca has ido a verlo o se te volvió próximo? Porque lo agarran en Los Ángeles, ¿no? Después de haberse fugado 20 años y lo trajeron y ya está ahora acá en un penal de alta seguridad. No, ¿nunca le tocaste la puerta? ¿Nunca fuiste a ver cómo era, quién era? Se hicieron muchos intentos de acudir con él. Era un poco difícil por el momento en el que lo juzgan. Yo creo, y lo que voy a decir quizá es una barbaridad, pero yo creo que el castigo que le pusieron a 25 años de casi terminar y que sus crímenes prescribieran fue un poco exagerado para la gente que aquí... Además está en Almoloya, ¿no? Es un viejito ya. Es un señor grande que se volvió cristiano, que se arrepiente de sus pecados, que hizo mucho trabajo en su comunidad de latinos en Estados Unidos, con su comunidad. De alguna manera había pagado. Además, no le gustaba la violencia, ¿no? Él decía, prefiero la inteligencia a la violencia. Exactamente, pues, ¿no? Al parecer no. Pero te puedo decir que ya terminada la película, esto lo sabe pocas personas o creo que nadie, se acercó, tuve la oportunidad de conocer a una de sus hijas. Válgame.
Y fue una sorpresa conocerla, fue inesperado, fue en una función. Y fue muy especial para mí porque me dijo de manera privada, ella no quería que la presentara con nadie más. Me comentó que le había conmovido mucho el ver a su papá y como si yo lo conociera. Me dijo que el actor hablaba y hacía cosas que su papá hacía y maneras de pensar y decir ciertas cosas que solo ellos sabrían que son de él. Tienes mirada de sí, rayos X. Hubo como una simbiosis, Si ¿no? quiero ver esta película, ¿dónde puedo? Pues La de Alfredo Ríos Galeana. en Netflix le pueden buscar como Mexican Gangster o El Más Buscado por un error de títulos. Olimpia todavía no está en salas. Olimpia todavía no está en salas. ¿Estará cuándo? El año que entra seguramente la podrán ver en distintos lugares, tanto en la ciudad como en el interior de la República, ya sea en festivales fuera de México, al interior del país, ojalá estén en cines, en televisión. No a perderte de vista. La verdad es que tu talento como cineasta apenas empieza a dar flores. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Muchas gracias por la invitación y las palabras. Seguimos hablando de la animación en México. Vamos a ver Santolo, justamente una animación sobre el Día de Muertos que se nos aproxima ya. Y hasta mañana, jueves, usted decide para qué lo ocupa, sale o duerme. Los jueves no son para dormir.